¿Puede un solo hombre cambiar el destino de todo un continente y destruirse a sí mismo en el proceso? Esta no es solo la historia de un emperador, es la historia de cómo un niño de una isla olvidada se convirtió en el amo de Europa, amó con desesperación, conquistó con genio y cayó con estruendo. Prepárate para una travesía épica por las campañas, traiciones, amores y errores de Napoleón Bonaparte, el hombre que desafió al mundo. Pero antes de comenzar esta odisea histórica, suscríbete al canal para no perderte las próximas historias fascinantes y cuéntanos en los comentarios qué otros personajes legendarios quieres conocer. Vamos, general, que comienza la marcha. Corría el año 1769 cuando Napoleón Bonaparte llegó al mundo en Ajaccio, apenas un año después de que Francia conquistara su isla natal. Su familia, noble pero empobrecida, era italiana de raíz, orgullosa de su herencia corsa y resentida con el nuevo dominio francés. Aquella tensión entre dos identidades marcaría para siempre al joven Napoleón. Desde pequeño, Napoleón no fue como los demás niños. Tenía una mirada intensa, una inteligencia precoz y una actitud distante. Hablaba corso, un dialecto áspero y melódico, y apenas entendía el francés, el idioma de los nuevos amos. Pero su padre, Carlo Bonaparte, vislumbró en su hijo un futuro más allá de las montañas de Ajaccio. A los 10 años, lo envió a estudiar a la Academia Militar de Brienne-le-Château, en Francia. Ahí, Napoleón fue un forastero. Su acento lo delataba, sus costumbres lo aislaban. Lo llamaban el pequeño corso, lo ridiculizaban por su origen humilde y su extraño nombre. Pero Napoleón no se quebró. Al contrario, se forjó en el desprecio. Aprendió a dominar el francés con precisión quirúrgica, absorbió los clásicos de la guerra y se obsesionó con las figuras de Julio César y Alejandro Magno. Soñaba con conquistar algo más grande que respeto. Soñaba con dejar su marca en la historia. Fue en esos años de formación que desarrolló su primera gran arma, una mente estratégica, analítica, capaz de ver el campo de batalla como un tablero de ajedrez. A diferencia de sus compañeros aristócratas, Napoleón no tenía un linaje para heredar poder, solo tenía su ambición, y eso lo convertía en peligroso. Mientras otros chicos soñaban con títulos y fortunas, él planeaba campañas imaginarias, leía tratados militares y observaba el mundo con ojos de general. Era diferente, sí, pero estaba dispuesto a convertir esa diferencia en su ventaja. Al graduarse, fue asignado como subteniente de artillería. Parecía un paso modesto, pero pronto el caos de una Francia en llamas le daría la oportunidad que tanto esperaba. Porque cuando el mundo se rompe, los que no tienen nada que perder pueden cambiarlo todo. Francia estaba al borde del abismo. Las calles de París olían a miedo, sudor y sangre. Los nobles caían bajo la guillotina y el antiguo régimen colapsaba entre gritos de libertad, igualdad y fraternidad. En medio de aquel torbellino de fuego e ideales, un joven oficial corso veía en el caos no una amenaza, sino una oportunidad. Napoleón Bonaparte, apenas un teniente sin fortuna ni influencia, supo leer el lenguaje de los tiempos. Mientras muchos temían la revolución, él la entendía como una brecha en la historia por donde podía colarse un nuevo tipo de poder, el suyo. Su primera gran prueba llegó en 1793. En la ciudad portuaria de Tolón. La monarquía había sido derrocada, pero los realistas, apoyados por fuerzas británicas, intentaban recuperar el control. La república estaba en peligro, y Napoleón, con apenas 24 años, propuso un plan audaz para sitiar la ciudad. Utilizó la artillería con una precisión matemática, desplegando los cañones como piezas de ajedrez en un tablero mortal. El enemigo fue derrotado en cuestión de días. Tolón no solo fue una victoria militar, fue su carta de presentación.
Los líderes revolucionarios, impresionados por su talento, lo ascendieron a general de brigada. De la noche a la mañana, el joven corso pasó de ser un rostro anónimo a una figura emergente dentro de la República. Pero la revolución era una criatura impredecible. Cambiaba de forma constantemente, devorando a sus propios hijos. Robespierre, el arquitecto del terror, fue ejecutado. Las alianzas se rompían tan rápido como se formaban. Napoleón, sin embargo, jugaba un juego más largo. Sabía cuándo moverse y cuándo esperar. En 1795, una nueva amenaza surgió. Una insurrección monárquica amenazaba con tomar París. El Directorio, debilitado, recurrió a Bonaparte. Su respuesta fue rápida y brutal. Ordenó disparar con cañones cargados de metralla sobre los insurgentes. La escena fue un baño de sangre, pero París fue salvada. Los periódicos lo llamaron el héroe de la revolución. Sus enemigos lo llamaron carnicero, pero a Napoleón no le importaba. Había probado el poder y ahora sabía cómo usarlo. Ese acto de violencia calculada le ganó el favor del Directorio y con ello una nueva misión: liderar el ejército francés en Italia, un destino que cambiaría el mapa de Europa y el curso de la historia. Porque en tiempos revolucionarios, el que tiene visión no sobrevive, conquista. Cuando Napoleón conoció a Josefina de Beauharnais, no fue en un baile de cuento ni en un paseo de jardín. Fue en París, y ella era una viuda elegante, con hijos, amigos poderosos y un aire de misterio que hipnotizaba. Él, un general joven y obsesionado con el deber. Ella, una mujer curtida por la vida y las intrigas de la alta sociedad revolucionaria. Napoleón se enamoró como nunca se había entregado a nada fuera del campo de batalla. Josefina era refinada, segura, distante, todo lo que él no era. Le escribía cartas ardientes desde el frente, le juraba devoción eterna. Pero Josefina no siempre respondía. Mientras él luchaba por la República, ella frecuentaba salones y mantenía romances discretos. Aún así, Napoleón se casó con ella en 1796, poco antes de partir hacia su primera gran campaña, Italia. Italia estaba en manos del Imperio Austriaco y Francia necesitaba una victoria que levantara el ánimo del pueblo. Nadie esperaba mucho del joven general Corso. Su ejército estaba mal equipado, desmoralizado y mal alimentado. Pero Napoleón tenía algo que sus soldados nunca habían visto: una convicción abrasadora. Desde el primer enfrentamiento, su genio táctico brilló. Atacaba por lugares imposibles, sorprendía con movimientos que desafiaban la lógica. Usaba la velocidad como arma, el terreno como aliado y la moral como combustible. En semanas, las victorias comenzaron a encadenarse: Montenotte, Lodi, Arcole. Sus tropas lo adoraban, los enemigos lo temían. La campaña se convirtió en leyenda viva. Mientras conquistaba ciudades y humillaba a Austria, Napoleón no dejaba de pensar en Josefina. Pero sus cartas eran cada vez más desesperadas, más posesivas, y pronto la noticia que más temía le llegó. Su esposa lo había engañado. El dolor fue profundo, pero no lo quebró, lo endureció. A pesar de las heridas del corazón, la gloria lo envolvía. En solo un año, redibujó el mapa del norte de Italia, creó repúblicas satélites y obligó a los austriacos a firmar la paz en Campo Formio. Era más que un general, era un símbolo. Sin embargo, detrás de la máscara del triunfador, algo comenzaba a arder en silencio: el deseo de poder absoluto. Italia fue una escuela, Josefina una herida, y ambos lo empujaron hacia su siguiente aventura, una que lo llevaría más allá de Europa, porque cuando el corazón se rompe, algunos lloran, otros conquistan. Europa ya le quedaba chica.
Napoleón había vencido a los austríacos, humillado a los reyes italianos y conquistado el corazón de Francia. Pero su mirada apuntaba más allá del Mediterráneo. Quería un imperio propio, quería cortar la arteria británica que conectaba a Londres con la India, quería reescribir la historia como los faraones. Y así nació la campaña de Egipto. En 1798, Napoleón zarpó con un ejército y un séquito de científicos, ingenieros y artistas. No era solo una expedición militar, era un proyecto civilizador. Quería mostrar que Francia no solo podía conquistar, también podía iluminar. En su desembarco en Alejandría, los soldados marchaban bajo un sol abrasador, rodeados de dunas infinitas y ciudades milenarias. La primera gran victoria llegó en la batalla de las pirámides. Con su táctica del cuadro de infantería, aplastó a las fuerzas mamelucas pese a estar en inferioridad numérica. A sus tropas les prometió gloria eterna. Desde lo alto de estas pirámides, 40 siglos os contemplan. Pero la gloria fue efímera. En la costa, la armada británica al mando del almirante Nelson destruyó casi toda la flota francesa en la batalla del Nilo. Napoleón y sus hombres quedaron atrapados. El desierto, antes majestuoso, ahora era prisión. Las enfermedades se esparcieron. Las revueltas locales comenzaron. El libertador fue visto por muchos como invasor. Mientras tanto, en Francia, la situación política se tambaleaba y Josefina seguía siéndole infiel. Napoleón, fiel a su instinto, entendió que debía huir del desierto antes de quedar sepultado con su ambición. Abandonó en secreto a su ejército, regresó a Francia sin gloria militar, pero con una nueva narrativa, la del salvador de la patria. Mentía, sí, pero lo hacía con elegancia. Pese al desastre egipcio, la gente lo recibió como un héroe. En un país agotado por la inestabilidad del directorio, él era la única figura capaz de traer orden, fuerza y destino. Egipto fue su primer fracaso, pero también fue el trampolín hacia su mayor victoria. El poder absoluto. Francia estaba exhausta. Una década de revolución, terror y guerras internas había dejado a la nación fracturada, sin rumbo. Los ideales de libertad habían dado paso a un caos constante. Y justo cuando parecía que la república se desplomaría, regresó Napoleón. En 1799, sin disparar una sola bala, ejecutó un golpe de estado silencioso, quirúrgico, preciso. Disolvió el directorio y creó un nuevo gobierno, el consulado. Oficialmente era uno de 3 cónsules. En la práctica era el único con poder real. Francia, cansada de promesas, abrazó la firmeza. Napoleón restauró la estabilidad, reorganizó la administración, fundó el Banco de Francia, promulgó el Código Civil. Era un reformador incansable, su mano era dura pero efectiva, y el pueblo, tras años de incertidumbre, lo aplaudía. Pero no era suficiente. En 1804, con una ceremonia majestuosa en la Catedral de Notre Dame, Napoleón hizo algo inaudito. Tomó la corona de manos del Papa y se la colocó él mismo. No necesitaba que nadie lo legitimara. Era el emperador de los franceses, por voluntad propia. La imagen fue poderosa, simbólica. El hijo de una familia empobrecida de Córcega ahora gobernaba el país más influyente de Europa. Pero el trono no era su destino final. Era apenas el punto de partida. Su visión era imperial, expansiva, casi mítica. No quería ser solo el líder de Francia. Quería construir una nueva Roma, y para eso debía enfrentarse a reyes, coaliciones y fronteras. Sus enemigos lo acusaban de traicionar los ideales revolucionarios, pero él respondía con resultados. Francia era fuerte, unificada, temida. Los ejércitos marchaban bajo su bandera como si llevaran la gloria en el pecho. Y mientras la corona relucía sobre su cabeza, Napoleón,
comenzaba a planear su próximo movimiento, una campaña que dejaría a Europa sin aliento, porque una vez que se prueba el poder, nunca se vuelve atrás. Europa entera temblaba. A cada paso que daba, Napoleón redefinía la guerra. No era solo un emperador, era un fenómeno militar, una fuerza de la naturaleza. Su ejército, la Grande Armée, era temido por reyes y emperadores. Sus enemigos no lo entendían y por eso no podían detenerlo. En 1805, la Tercera Coalición, integrada por Austria, Rusia y el Reino Unido, se levantó para frenar su avance. Napoleón, lejos de retroceder, hizo lo impensable. Movilizó a más de 200.000 soldados en semanas, cruzó ríos, bosques y montañas con una precisión que parecía imposible. Y entonces llegó Austerlitz. En la llamada Batalla de los Tres Emperadores, Napoleón se enfrentó a los ejércitos combinados del zar Alejandro I y del emperador Francisco II. Superado en número, fingió debilidad. Hizo creer a sus enemigos que estaba en retirada. Los atrajo hacia un terreno elegido y ahí los aplastó. Fue una obra maestra. Mientras el sol se alzaba entre la niebla, sus tropas envolvían al enemigo, lo dividían, lo quebraban. La victoria fue total. Austria se rindió, Rusia se retiró y Europa contuvo la respiración. Ese momento lo convirtió en leyenda, pero su apetito no tenía límites. Tras Austerlitz, humilló a Prusia en Jena y Auerstadt, impuso tratados que redibujaron las fronteras del continente y colocó a sus hermanos en tronos extranjeros. Creó el bloqueo continental, una guerra económica contra el Reino Unido que buscaba asfixiar su comercio. Francia no era ya una nación, era un imperio de dimensiones colosales, extendido desde España hasta Polonia. Las estatuas lo glorificaban, las canciones lo celebraban, y en su mente nadie podía detenerlo. Pero el poder tiene un precio. Cada victoria plantaba la semilla del orgullo, cada conquista creaba nuevos enemigos. Y mientras más alto subía, más profundo sería el abismo que lo esperaba. Porque incluso los dioses, cuando caminan entre los hombres, olvidan que también pueden caer. Hasta los imperios más gloriosos arden cuando se alimentan con orgullo. Napoleón, en la cima de su poder, creía que todo era posible. Gobernaba medio continente. Su imagen estaba en cada moneda y los reyes se inclinaban ante él. Pero sus errores, pequeños al principio, fatales al final, comenzaron a acumularse como nubes oscuras sobre Europa. El primero, España. En 1808, Napoleón quiso imponer a su hermano José como rey de los españoles. Pensaba que, como en Italia, bastaría con un decreto. Pero lo que encontró fue una insurrección brutal. El pueblo español, apoyado por tropas británicas, se levantó en una guerra de guerrillas feroz. Las carreteras se volvieron trampas, los pueblos eran campos de emboscadas y los soldados franceses morían sin saber de dónde venía el enemigo. Luego vino el segundo error, Rusia. En 1812, tras años de tensión, Napoleón decidió castigar al zar Alejandro I por romper el bloqueo continental. Cruzó la frontera con más de 600.000 hombres en la que sería la campaña militar más ambiciosa de su vida. Pero no enfrentó un ejército, enfrentó al invierno. Los rusos no dieron batalla directa, quemaron sus ciudades, sus cosechas y se replegaron hacia el interior. Cuando finalmente Napoleón llegó a Moscú, encontró una ciudad vacía y en llamas, sin provisiones, con el frío devorando carne y espíritu. La retirada fue una masacre. Solo una fracción de su ejército regresó. Y mientras su poder se desangraba en los campos helados, en Viena una figura se movía con sutileza. Clemens von Metternich, el astuto canciller del Imperio Austriaco. Fingiendo neutralidad, se ganó la confianza de Napoleón. Le ofreció tratados, alianzas y promesas de paz.
Incluso le entregó a una princesa, María Luisa, como esposa. Pero era una trampa. Metternich no buscaba paz, buscaba tiempo. Tiempo para que Europa se reagrupara. Tiempo para forjar una coalición definitiva. Tiempo para que el coloso francés se debilitara lo suficiente como para caer. En 1813, la traición se reveló. Austria, Prusia, Rusia, el Reino Unido, todos se unieron. La batalla de Leipzig, conocida como la Batalla de las Naciones, fue el principio del fin. Napoleón había cruzado límites que ni siquiera un genio puede ignorar, porque incluso el fuego más brillante, eventualmente, se apaga. En 1814, París cayó. El emperador fue forzado a abdicar, su imperio desmoronado. Sus generales rendidos, sus aliados desaparecidos. Europa celebró. El ogro corso, como lo llamaban ahora, fue exiliado a la pequeña isla de Elba, bajo vigilancia, pero no bajo control. Muchos pensaron que era el fin, pero Napoleón nunca aceptó el olvido. Menos de un año después, con apenas 1000 hombres, escapó de Elba y desembarcó en Francia. No necesitó ejércitos ni armas, solo su nombre. A su paso, las tropas enviadas para arrestarlo se arrodillaban y gritaban «¡Vive el empereur!». Comenzaron los legendarios 100 días. Regresó a París como un titán resucitado. El pueblo lo aclamaba. Sus enemigos temblaban. Pero Europa no estaba dispuesta a repetir la historia. La séptima coalición se formó con rapidez. El tiempo se agotaba. Y entonces llegó Waterloo. En junio de 1815, en las colinas de Bélgica, Napoleón enfrentó al duque de Wellington y a las fuerzas prusianas de Blücher. Fue su última apuesta, su última esperanza. Durante horas, el campo de batalla fue un infierno de humo, barro y acero. Napoleón luchó con la mente aguda de siempre, pero ya no era el mismo hombre. Sus oficiales eran menos hábiles, sus decisiones más apresuradas, y la suerte que lo había abandonado. La derrota fue devastadora. Esta vez no hubo retorno. Fue exiliado nuevamente, pero no a Elba, sino a Santa Helena, una isla remota en medio del Atlántico Sur, sin poder, sin ejército, sin imperio. Ahí vivió sus últimos años, enfermo, aislado, pero escribiendo su versión de la historia. Murió en 1821, a los 51 años. Algunos dicen que envenenado, otros por enfermedad. Todos coinciden en algo: su sombra jamás desapareció. Napoleón no fue solo un hombre, fue una era, un mito, un enigma que transformó Europa con fuego, ley y ambición. Y aunque cayó, lo hizo de tal forma que el mundo nunca pudo olvidarlo. Napoleón dejó una marca imposible de borrar. Sus leyes, sus reformas, su visión de Europa todavía resuenan, y aunque el hombre murió en el exilio, su leyenda sigue marchando. Porque algunos hombres nacen para hacer historia y otros para convertirse en ella. Gracias por haber visto hasta aquí. Si te gustó este video y te apasiona este tipo de contenido, suscríbete al canal para no perderte los próximos videos y descubrir más historias fascinantes. Nos vemos en el próximo video.